Hola, soy Ofelia González y les doy la más cordial bienvenida a su programa Para Empezar. Hoy finalmente es viernes 17 de junio de 2011. Un día como hoy, pero de 1985, México lanzó su primer satélite artificial, el Morelos 1. En este mismo día, pero del año 1991, el Parlamento sudafricano suprimió el sistema que durante 4 décadas había clasificado los beneficios, servicios y espacios públicos de este país de acuerdo a la condición racial de cada sudafricano. Y ahora sí, estamos listos para darle la bienvenida a nuestros invitados y colaboradores. La acuarela es una de las técnicas más fascinantes de la pintura y probablemente es la que más gente acerca a este arte. Cassandra nos hablará de muchos aspectos sobre esta técnica. Muy buenos días, Cass, qué gusto tenerte aquí conmigo. Hola, buenos días, Ofelia. Hola, buenos días a todos en casa. Así es, vamos a platicar un poquito sobre la historia de la acuarela, pero lo más importante, vamos a preparar las acuarelas aquí en el estudio para que todos conozcamos de qué están hechas, cuáles son sus ingredientes. Muchísimas gracias, Cass. Y el día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, Ofelia, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir algunos de los programas que tenemos en el DIF Nacional. Maravilloso, muchas gracias, licenciada Cecilia. Somos un país rico en biodiversidad. En cada renglón de especies, México se ubica siempre entre los primeros 4 lugares del mundo. Para mantener esta privilegiada herencia, México cuenta con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, de donde viene nuestra invitada, la doctora Andrea Cruz Angón, coordinadora de Enlace y Estrategias de Biodiversidad. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días a todos, pues también aquí para platicarles un poquito sobre la Comisión Nacional de Biodiversidad. Muchas gracias, sea usted bienvenida. Y los invito a que se queden con nosotros. Tenemos muchos temas muy interesantes que seguramente les van a gustar. Así que quédense la siguiente hora. Esto es Para Empezar. Y comenzamos con la nota amable, por supuesto, del sistema de noticias. Ana Lucía, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días. gracias. ¿Y tú, Ofelia? También contenta de que ya es viernes, Sí, nos oye, vamos ya a descansar. Y pero muy bien, aquí con mucho ánimo de escuchar la nota amable. Así es. Hoy la nota de hoy está, la verdad, muy interesante. Se trata de diferentes alumnos de la Universidad Iberoamericana que hicieron un programa para poder ayudar a los niños que tienen dificultades para estudiar. Pero ¿qué te parece si mejor vemos la nota para saber bien de qué se trata? Me parece maravilloso. Desarrollar las habilidades de conocimiento de los niños cuyos estudios han sido interrumpidos por desastres naturales es el proyecto con el que estudiantes de la Universidad Iberoamericana ganaron la final nacional de Imagine Cup 2011. Imagine Cup es el concurso más grande de tecnología que tiene Microsoft para estudiantes en todo el mundo. Está enfocado en estudiantes tanto de tecnología como de diseño. El equipo integrado por Andrea César, Benjamín Morales, Brenda Moller y Fernando Rivero, liderado por Jorge Mesa, director del Departamento de Diseño de la Ibero, asegura que la idea surgió luego de una serie de desastres que azotaron a nuestro país. Justo en ese momento los estados de Veracruz y Oaxaca se vieron afectados por inundaciones y sufrieron muchísimo y nos tocó como ver toda esta parte. Y nos dimos cuenta que los mayores afectados eran los niños porque interrumpían sus estudios por mucho tiempo. Se trata de Brain, un proyector interactivo dirigido a niños de 6 a 12 años que se encuentran en albergues a causa de desastres naturales. A través de juegos, los pequeños aprenderán ciencias naturales, matemáticas, expresión artística, lenguaje y comunicación. La idea es formar palabras en base a sílabas. Y se va reforzando el conocimiento mostrando una imagen. Estos jóvenes representarán a México en la competencia mundial que se celebrará del 8 al 13 de julio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Estamos muy emocionados. Creemos que este proyecto puede ganar la final mundial.
Lo más rescatable es todo el talento que tenemos aquí en México y que están haciendo grandes proyectos como este del apoyo a lo principal, al sector más vulnerable, uno de los más vulnerables que es la infancia, los niños. Así es, exactamente. Talento reunido y con Sí, causa, como estoy sí. mencionando. No es solo tienen mucho talento, pero no lo hacen nada más para comercializarlo, ¿no? Claro. Sino que dicen, no, bueno, estamos viendo que estos niños tienen problemas después de que han sufrido diferentes desastres naturales. ¿Cómo podemos ayudarlos? Que una parte fundamental, como lo mencionan, es la educación. Entonces, crean este programa a través de su talento, el Brain, cerebro en español. Y bueno, pues ayuda muchísimo a todos los niños que están en albergues, que no pueden ir a la escuela porque se les inundó su comunidad o porque hubo un incendio forestal o diferentes situaciones que les impiden asistir a la escuela. Entonces, con este programa les facilitan muchísimo y aparte es a través de juegos, lo cual ayuda muchísimo a los niños. Y que fíjate, sobre todo truncar la educación por un desastre natural es de las razones más tristes. Ahora, yo quisiera saber, todo este sistema, toda esta tecnología que utilizan en Brain, ¿está adaptada como para pasar un mal rato en un desastre natural, como para que la puedan adaptar en un albergue? Sí, ¿viste cómo estaba como Sí, como diseñada una... no sé qué en una era, como- bola, sí, ¿no? una figura geométrica. Ajá. Entonces está adaptada para que se conecte específicamente y puedan estar jugando en cualquier lugar, en cualquiera de los albergues puedan estar jugando y aparte llevar diferentes materias, no solo aprender sobre una cosa, sino Sí, no. matemáticas, naturales, diferentes de arte, disciplinas. muchas disciplinas. Y bueno, ya ganaron un concurso que organiza Microsoft, Sí. el Imagine Cup, que fue el 2011. Es un concurso de tecnología para los estudiantes, precisamente. Ya lo ganaron y próximamente en julio, como estaban diciendo en la nota, Se van a van. concursar en Nueva York. Imagínate nada más. ¿Sabes qué? Se me hace muy interesante. Deberemos de subir a nuestra página en Facebook para empezar el sistema en el que trabaja Brain y todas las disciplinas y las materias que se pueden aprender con este método. Claro, para Qué darnos buena una idea más noticia. clara. Y a ver si los invitas. Sí. ¿No? Hay que invitarlos cuando regresen de Nueva York. Sí, y triunfadores seguramente. Exactamente. Muchas gracias, A Ana ti, Lucía. Que Ofelia. tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Ustedes no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos. Esto es Para Empezar. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, Ofelia, y buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para desmañanarte junto con nosotros y platicarnos sobre la labor tan importante que haces. La verdad es que el DIF es una institución muy especial. Sí, Dicen que somos el corazón del gobierno. definitivamente. Y la verdad, yo me he encontrado con un equipo de personas que están dispuestos a ir más allá de lo que tienen que hacer para poder sacar adelante el trabajo. Y fíjate, Cecilia, como bien lo mencionas, es el corazón del gobierno, porque como todos sabemos, se encarga de apoyar al sector más vulnerable, los niños, las mujeres, los ancianos. El DIF siempre se ha mantenido presente con el sistema de educación, con apoyo a madres trabajadoras, y en este caso creo que nos traes muy buenas noticias. Tengo muy buenas noticias que compartir con ustedes en dos temas que creo que son fundamentales. Uno es el tema de la adopción, que fue un gran reto cuando entramos a nosotros porque había muchos problemas y como que nadie se había animado a entrar al tema. Sí, Y además es un tema muy complicado porque tú sabes que todo lo que es derecho familiar es legislatura local. Entonces teníamos que encontrar un método para trabajar con los estados por consenso y entre todos encontrar los caminos para profesionalizar los procedimientos de adopción, que en algunos lugares ni siquiera había consejos técnicos de adopción, y también para cambiar las legislaturas locales. de todo lo que ahorita estamos platicando, para ubicarnos, más o menos en qué fecha fue. Esto empezamos en 2007. En 2007 2007 hicimos unos foros regionales para ver cuáles eran los problemas que había en materia de adopción. Invitamos a jueces, a legisladores, a los DIF estatales, a los DIF municipales, y de ahí salió un plan de trabajo. Y al día de hoy las buenas noticias son varias. En primer lugar, que 24 estados el año pasado y 5 más este año, ya vamos 29 estados que han modificado su legislación y sus códigos civiles para agilizar, profesionalizar y permitir
que la adopción en nuestro país realmente se constituya en un mecanismo de restitución para el derecho de los niños a vivir en el seno de una familia. Y fíjate, estamos hablando de 4 años exclusivamente en los que se han visto logros de esta magnitud. Así es. Todos teníamos como sociedad, de pronto los tabúes, los conflictos con respecto al tema de la adopción, que es tan importante y como lo mencionas, que de pronto se haya abierto la puerta de lo mejor posible. Trabajando gente súper profesional, como lo mencionas, jueces, abogados, todos a favor de una causa tan noble como es permitirle a los niños que tengan el derecho de vivir en el seno de familia. Así es. Ahora el proceso es mucho más sencillo, Cecilia. Mira, el proceso es mucho más rápido en algunos lugares, pero los cambios son más profundos incluso que lo que dura el proceso. Por ejemplo, en el país todavía adopción simple, y afortunadamente ya se borró de prácticamente de todos los códigos civiles, porque en la adopción simple los niños no tenían los mismos derechos. Entonces, ahora estamos propugnando por una adopción plena. También estaba la cuestión esta que te comentaba de una falta de cultura a nivel población de la adopción. Es muy loable que una pareja que no ha tenido hijos biológicos quiera tener un hijo, pero también la adopción es más que eso. Y hemos estado trabajando en un cambio de cultura en el sentido de que pues no nada más hay que adoptar a los niños pequeños. Hemos trabajado muy fuerte para que los niños que estaban en nuestras casas hogares puedan ser adoptados de más grande. Ellos tienen el mismo derecho a vivir en el seno de una familia. Y te comento, por ejemplo, el día de ayer dimos en adopción en el DIF nacional a unas trillizas de 11 años. Entonces, ¿Y se fueron todas con una familia? Sí, nosotros no separamos a los niños, a los hermanos. No los separamos cuando los damos en adopción. Entonces, esto hace 4 años hubiera sido prácticamente imposible y creo que ha sido un cambio importante. También, por ejemplo, algo que ya uno de los estados se animó a hacer es prohibir la adopción entre particulares. Aquí lo importante es que todo el proceso de adopción y todo lo que hacemos en el DIF nacional lo que busca es el interés superior del niño. Y por eso nosotros siempre decimos, es una frase que me gusta repetir, que no buscamos un niño para una familia, sino una familia para un niño. Claro, que sea específica la búsqueda, como bien lo mencionas. Igual el proceso es tardado, pero más vale una buena selección, terapias a los padres como se les dan, una buena búsqueda de quién puede empatar hasta en genética, ¿no? Y que vaya a traer beneficios a la larga para o a la niña o al infante. niño, así es. Así es. Pues esa es una de las buenas noticias, Cecilia. Otra, me comentabas hace un momento, es el tema de estancias infantiles en apoyo a las mujeres trabajadoras. Ese es un programazo que empezó también en 2007, porque no sabes la necesidad que había en México de una política pública para apoyar a madres trabajadoras, sobre todo aquellas que no tienen prestaciones sociales. Este es para madres y padres solos de familia que están en pobreza patrimonial o en peligro de caer en pobreza patrimonial si no trabajan. Desde que empezó el programa, te quiero comentar que han pasado por estancias infantiles 799,000 y pico de niños y de niñas. Qué impresión. Esto nunca se había dado en México, o sea, otros esquemas de atención que llevan muchos años y algunos comunitarios también, pues lo máximo que han tenido son 43,000 niños, 50,000 niños. La verdad es que este programa viene a revolucionar la política social, porque por primera vez no es una dependencia del gobierno la que opera el programa. Son mujeres apoyando a mujeres con subsidio del gobierno federal. Y precisamente en ese punto me gustaría profundizar. ¿Cómo se conforma este grupo de mujeres? ¿Cómo empiezan a apoyarse unas a otras para que den este resultado? Mira, este es un programa conjunto entre Cedesol y el DIF nacional. Cedesol se encarga de toda la cuestión administrativa y de darle los apoyos a las madres. Y nosotros nos encargamos de capacitar y de acompañar a las responsables de las estancias infantiles. Son mujeres que o no han tenido la oportunidad de trabajar o tienen a sus hijos grandes y adaptan un espacio en sus casas, los separan totalmente del área familiar y nosotros las capacitamos para que puedan atender ahí a los hijos de las vecinas, de las otras mujeres de la colonia, de las amigas, etcétera. Porque en un estudio que hicimos hace mucho tiempo nos dimos cuenta que las mujeres en México, sobre todo, prefieren dejar
a sus hijos con gente conocida. Sí. Más que institucionalmente, prefieren dejarlos. Entonces lo que había que hacer era profesionalizar e institucionalizar para claro. que fuera seguro Sí. esta costumbre de las mujeres en México. Y la verdad es que las mujeres en México son muy apoyadoras, solidarias. sí, muy solidarias. La verdad, tan solidarias que resulta que espontáneamente empezaron a atender a niños con discapacidad, por ejemplo, en las estancias infantiles, cosa que no se ha dado en otros programas de atención a la infancia. Inclusive, permíteme hago un paréntesis, en el DIF, que está en Periférico e Insurgentes, a mí me ha tocado, porque hago labor social ahí, que hay muchísimas enfermeras, mujeres, que cuidan a niños que llegan sin mamá, sin papá, de pronto que los mandan de los orfanatos. Esa es una muestra de la solidaridad y del talante que tenemos las mujeres mexicanas. Así es, y en eso se basa este programa. La solidaridad entre mujeres. Son mujeres que tuvieron, la mayoría de ellas, hijos y que con el mismo cariño están atendiendo y cuidando a los hijos de otras madres. La verdad es que ha sido un programa que les ha cambiado la vida a los niños, que de otra manera estarían solos en su casa o al cuidado de un hermanito pequeño. Que eso es lo más peligroso. Así es, a las mujeres, que muchas de ellas, por ejemplo, tenían una carrera y nunca habían podido conseguir trabajo. Me acuerdo del caso de una estancia infantil en Chiapas, en una zona rural, que la chica tenía una maestría en educación especial y nunca había conseguido trabajo. Y tú no sabes qué estancia infantil más extraordinaria es esta estancia. Y fíjate, ahorita que lo mencionas en Chiapas, a mí me gustaría saber esta estrategia, ¿dónde empezó? ¿En las grandes ciudades o primero empezaron de sociedades rurales hacia la ciudad? Mira, empezamos, la primera estancia se inauguró en Chalco y la segunda en Veracruz. Y la verdad es que ha sido abrumador el nivel de trabajo. A marzo del año pasado había 9.327 estancias funcionando, pero ha habido mucho más. Se abren, se cierran dependiendo de los niños que crecen. También somos muy estrictas en la supervisión de la estancia. Tenemos una serie de requisitos de células de control. Y ha sido un programa que nunca había habido en México, insisto, un programa tan amplio para apoyar las políticas de la madre trabajadora. Y tú sabes que esto es algo que ha ido creciendo en México, la composición del hogar, el número de hogares monoparentales encabezados por una jefa de familia ha crecido muchísimo y era necesaria una política de esta naturaleza. Y te repito, a pesar de que en estados, en municipios, en otras instancias hay algunos modelos de apoyo a madres trabajadoras, nunca había habido la inversión de un gobierno federal como lo ha habido en este sexenio. Sí, y poniendo los ojos precisamente en esta evolución que vamos teniendo como sociedad, de que el modelo familiar va cambiando. Ahora las mujeres salimos a trabajar y además tenemos que cuidar la casa y además el marido se tiene que poner ya las pilas para ayudarnos. Así es. Y sí, lo que mencionas, el gobierno federal, al menos en este sexenio, ha abierto las puertas para darse cuenta que estamos evolucionando, que tenemos que hacer algo y con este tipo de programas, de estrategias, pues qué mejor. Y para terminar, Cecilia, a mí lo que más me interesa, que ahorita seguramente al auditorio también se lo está cuestionando, son las mujeres. Y ahorita estoy viendo la pantalla y sé que mi situación es exactamente como la están planteando Cecilia y Ofelia. ¿Cómo me acerco al DIF? Mira, pueden meterse a la página del DIF, que es www.dif.gov.mx. Y ahí están todos los links a todos los programas que tenemos. Esa es una opción. En el programa de estancias infantiles pueden acudir o a Sede Sol o al DIF. Directamente a la oficina. Y el teléfono del DIF nacional es 3003-2200. Estamos en Emiliano Zapata, 340, en la colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez. Y como ya lo saben ustedes en casa, estaré subiendo hoy mismo la información para todos aquellos interesados e interesadas. Cecilia, te agradezco muchísimo la labor en primera que estás haciendo, porque como bien lo mencionaste, sé que ha sido un arduo trabajo durante todos estos años, pero me da más gusto todavía que nos vengas a compartir las buenas noticias. Muchas gracias a ti, Ofelia, por esta oportunidad y quiero decirte que ha sido una labor de equipo. Sí, eso es lo más importante. Ya sabemos trabajar todos en equipo. Así es. Y fíjate, yo siempre lo menciono,
Si aprendemos a trabajar en conjunto, la sociedad mexicana va a dar un giro todavía mucho más positivo. Estoy totalmente Así de que hay que acuerdo. hacerlo. Muchas gracias, A ti, Cecilia. Ángel. Ustedes no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos. Ya está Cassandra con nosotros y conoceremos la técnica, como lo mencioné al principio del programa, de la acuarela. Cas, a mí me trae muy buenos recuerdos la acuarela. ¿Por qué te trae buenos recuerdos? Por Mafe? mi infancia. Fíjate que ahorita que estamos platicando con la licenciada Cecilia, precisamente hoy es un día bonito para hablar de la infancia y lo que podemos hacer por ella. Sí. Tenemos, fíjate, a la Conavio en unos momentos, ahí vamos a platicar también un tema del por qué es Claro. importante la educación en los niños. Y en el arte es fundamental. Sí, y justamente la acuarela es una técnica muy usada para introducir en el arte a los pequeños en las escuelas o en casa, por ser una técnica que no es tóxica, que como está hecha a base de agua, no va a tener solventes, no va a tener peligros de inhalar productos Tóxicos. peligrosos que puedan generar algún envenenamiento. Tiene un color muy directo, muy vivo, que a los niños les gusta mucho. Y a mí me gustaría como que nos empezáramos a ubicar en la historia de la acuarela, cuándo surge, si sabemos quién la inventa o quién no la inventa, está bien, porque hay veces que No así se sabe. fíjate, en alguna ocasión teníamos a Guillermo González Camarena hablando sobre inventos. Sí. Y me decía, hay muchos que no sabemos de dónde vienen, pero cómo nos benefician. Ah, afortunadamente, claro. Pero sí, digamos, si pensamos en el año 1000, pues era muy complicado que si a alguien se le ocurría la fórmula de hacer la acuarela, pudiera patentarla y que esto Derechos de autor. Claro, y que se conociera en todo el mundo. Pues realmente así no se dio. No se Hoy, dio. afortunadamente, tenemos todos esos recursos para patentar y proteger nuestros inventos. Sin embargo, en el caso de la acuarela, es un proceso como complicado porque no hay un momento específico en el que podamos decir, ese día existió la acuarela. Ese ser No. creó la acuarela. En general, la acuarela va muy de la manita con el uso del papel en Europa. El papel, hay que acordarnos que es un invento chino de hace 2000 años, Sí. el ahora. cual los árabes lo aprenden, mejoran las tecnologías y después se lo pasan a Europa, pero esto ocurre en el siglo X, XI después de Cristo. Y aquí vamos a detenernos. Cuando hablamos del papel que inventaron los chinos y la técnica, cómo la van mejorando los árabes hasta que llega a Europa, ¿cómo se mejora? Porque es maravilloso todo el procedimiento. Fíjate que, por ejemplo, el papel chino está hecho a base de bambú, de fibras vegetales. En cambio, el papel que ya se utiliza en Europa, ya se estableció la técnica artesanal en Fabriano, un pueblo en Italia, es que agarraban trozos de ropa, por eso uno dice es papel de algodón, porque en realidad eran telas de algodón, se trozaban y se ponían a remojar durante días y días y días hasta que las fibras empezaban a aflojarse y se soltaban. Generaban como una pasta. Estas se prensaban con 2 tablas grandes de madera y se ponía mucha presión Para filtrar el agua. para que se escurriera todo el agua y entonces ya después se abrían estas 2 prensas y quedaba una lámina de algodón regular y fina. Y eso era el papel de algodón. Se lo empiezan a llevar a Europa. Sí. Y es cuando los grandes artistas lo descubren y dicen, va a funcionar. Sí, fíjate que ya hay textos que dicen que se empieza a usar el papel y, digamos, los ancestros de lo que podría ser la acuarela que hoy conocemos, ya en el siglo XII, en un tratado de un monje alemán. En el Renacimiento también ya tenemos obras, ya con la técnica como la conocemos. ¿Por qué dudo un poquito de esto de la técnica de la que hoy trabajamos? La que hoy conocemos. Porque hay exacto. muchas técnicas basadas en agua. Hay que pensar que acuarela viene de aqua, del latín agua, es decir, su base va a ser el agua. El agua. Pero no es la única técnica basada en agua. También está el temple de huevo, el temple de colas, el gouache, es decir, hay muchas técnicas acuosas. Por eso, durante el Renacimiento podemos encontrar obras sobre papel, pero que tal vez no son precisamente acuarelas. Algunas sí lo son.
como las obras de Alberto Durero del siglo XV. Y precisamente ahorita que mencionas que exclusivamente se utilizaba este material de hojas de algodón, ¿por qué no utilizarlo en un lienzo, por ejemplo? ¿O por qué no utilizarlo en una piedra como en otras técnicas se hace? Fíjate una pared. que es muy interesante el punto que tocas, Ofe, porque la acuarela, como está hecha a base de agua, es muy transparente, es su gran cualidad, ¿no? Si uno piensa en acuarela, piensa en transparencias. Entonces sí necesitas de una superficie muy brillante, muy limpia, como es el papel blanco. Ok. Entonces, si uno pinta... Para que no pierda brillo. Sí, porque si uno pinta, por ejemplo, sobre una piedra caliza, grisona, ¿no? Y le pones un amarillo, este amarillo, al ser tan transparente... Un ocre. Pues va más bien a afectar un poco el gris de la piedra, ¿no? Entonces, la acuarela sí es una técnica que necesita una superficie muy brillante, muy limpia, muy blanca para que luzca. Para que luzca por los colores precisamente que Sí. mencionas. Ahora, ¿siempre la acuarela tuvo un uso como técnica para hacer obras de arte o empezó con otro fin y después lo retomaron los artistas para hacer sus obras? Fíjate que no se consideró como técnica pictórica importante como el óleo, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Antes de eso se usaba para hacer bocetos, simplemente para hacer dibujos, esbozos, nada más. Vamos a preparar el cuadro del óleo con algunos dibujos de acuarela. Sí, o sea, Así. estaba como, si no Como un arte discriminado, menor. así como un arte menor. Sí. ¿No? Como Hasta- ahorita podríamos ver quizá el lápiz. ¿Sería así? O Bueno, no, porque ya hay fíjate que cosas el interesantes. dibujo tiene más o menos el mismo proceso de prestigio que la acuarela. Al principio nada más era como, un dibujito de lápiz, un esbozo. Ya después la gente valoró tal La ilustración. cual la ilustración como un arte del mismo nivel que una pintura al óleo, ¿no? Tienen como una hermandad ahí en la historia de hasta cuándo se les consideró técnicas grandes de arte. ¿Quién lo rescata? Fíjate que la escuela inglesa de pintura tiene la fortuna de sacarle todos los provechos a la acuarela. ¿Por qué? En el siglo XVIII empieza a haber un movimiento que se llama el romanticismo, empieza. Entonces, hay un auge del paisajismo. Pero imagínate, al pobre pintor llevándose el caballete, toda una caja de óleos, los pinceles, los aguarraces, ¿no? Los trapos. Cruzar el río. Cruzar el río, atravesar el bosque para llegar al páramo ideal de ser pintado. Pues no funcionaba. En cambio, la acuarela, todos conocemos un estuche de acuarelas, es así pequeñito, te cabe en el bolsillo, necesitas pinceles, un botecito con agua, vas al río del bosque, tomas tu agua, tan se acabó. Era la técnica ideal del pintor viajero, del pintor del aire libre. Sí, y fíjate, hacemos la reflexión, jamás lo imaginamos de esa forma, pero al entender que el método siempre es en papel, es mucho más práctico. No vas a cargar un lienzo, no te vas a meter en líos de flamear como en la encáustica, ni mucho menos. Sí, en realidad es una técnica muy práctica. Por eso, ya en el siglo XIX fue la bandera de todos los pintores que viajaron mucho. Por ejemplo, Delacroix, que hace viajes a Marruecos, se lleva su estuche de acuarelas y hace unas pinturas hermosas de cómo era ese mundo desconocido para todos sus colegas en Francia en ese tiempo. Realmente funcionó para hacer como bitácoras de viaje. Decoraban todos sus diarios con acuarela porque pues, era muy práctica. Y a nosotros una duda que nos surge es, precisamente en el Renacimiento, los Países Bajos, Cas, tenían igual, eran muy prácticos por los climas que ya habíamos hablado, no hacían lo mismo que los italianos en grande, que había sol, acá no. Era un clima húmedo, entonces se hacen cosas pequeñas, obscuras, y de pronto nos enfrentamos con que casi en la misma época hay quien retoma la acuarela, que es una técnica con colores. Esto, por supuesto, que generó un cambio en las manifestaciones de lo que estaban viviendo. Sí, claro, y de hecho, por eso algunos artistas nórdicos, justamente, como lo mencionas tú, de Europa,
empiezan a hacer estudios de la naturaleza con la acuarela, porque el óleo sí es una técnica maravillosa, pero tiene procesos mucho más complejos. La acuarela es directa, tú puedes hacer una acuarela de manera muy veloz, obtienes los tonos y los matices de los colores que deseas muy rápido, puedes inclusive corregir, borrar, puedes hacer muchos cambios. Y pensando en el óleo, pues no, tiene procesos de secado muy lentos, se oscurece, es muy pastosa. Es decir, tienen contrastes muy altos la acuarela y el óleo. Entonces, en el Renacimiento sí fue encontrar nuevas cualidades pictóricas en la acuarela. Qué maravilla. Y ahí nos quedamos en la historia. Todavía no terminamos porque viene la parte más divertida. Sí, viene lo bueno. Viene lo bueno, que es hacer acuarela en el estudio. Muchas gracias, Cas. No te me vayas del estudio. Y ustedes tampoco se vayan. Vamos a un breve corte. Recuerden que tenemos teléfonos en el estudio por si nos quieren mandar sus opiniones o sugerencias. Estamos dispuestos a escucharlas y a tomarlas en cuenta. 3601-8126 o la sin costo 01800-7674-883, tal cual está apareciendo ahorita en pantalla. Igualmente nos pueden escribir en nuestra página de Facebook para empezar. Vamos a un breve corte y regresamos. Y le doy la más cordial bienvenida a Andrea Cruz Angón de la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Muy buenos días. Buenos días, Ofelia. Muchas gracias por tu invitación y saludos a tu público. No, gracias por estar aquí con nosotros. Fíjate que la pregunta que surge antes de tratar cualquier otra estrategia es ¿de dónde sale la CONABIO? La CONABIO es una comisión intersecretarial perteneciente al Gobierno federal, formada por 10 secretarías, que incluye la Secretaría de Educación Pública, la de Hacienda, la de Economía, por supuesto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Turismo, las 10 secretarías. Por supuesto, sí. Y fue creada en 1992, justo cuando fue digamos, la cumbre de Río, esta cumbre muy importante que se dio a nivel mundial, para hablar sobre los problemas que se tenían a nivel, digamos, en materia ambiental, y del cual surgieron los convenios de diversidad biológica, el convenio marco de lucha contra el cambio climático, del cual se derivó el protocolo de Kioto, y el convenio de certificación. Y fue, digamos, en ese marco en donde surge la CONABIO, con la misión de promover la generación de conocimientos sobre biodiversidad para apoyar la toma de decisiones en México. Y fíjate, hablamos siempre, normalmente el término biodiversidad lo mencionamos una y otra vez, y quisiera saber específicamente a qué se refiere. Bueno, la biodiversidad, digamos, es un término complejo, es una contracción de lo que llamamos diversidad biológica, y el nombre corto, digamos, es biodiversidad, e incluye, aunque normalmente lo identificamos más con la diversidad de especies, de animales y plantas, es lo que más nos identifica con la biodiversidad, también incluye la diversidad genética que tienen las especies, tanto de microorganismos como de plantas, como de animales, y además los ecosistemas en donde estas especies están interactuando y habitan. Entonces, digamos que hay 3 niveles básicos de esta biodiversidad: los genes que integran a las especies y los ecosistemas en donde viven estas especies. Entonces, es un término mucho más complejo del que normalmente estamos acostumbrados a hablar. E incluso ahora ya se trata de integrar también la diversidad cultural asociada al uso de esta biodiversidad, y la agrobiodiversidad, que son la diversidad de cultivos y de formas de utilizar la biodiversidad para nuestro consumo. Para nuestro favor. Sí. Siempre empezamos a trabajar en la CONABIO de estrategias nacionales a estrategias estatales. En este momento,
podemos hablar, si quieres, nos vamos directo al punto, a la novedad de las estrategias estatales. Bueno, pues las estrategias estatales de biodiversidad surgen a partir, digamos, de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que generó México como un compromiso del convenio para cumplir el convenio de diversidad biológica. Y estas estrategias estatales son la manera en cómo la CONABIO apoya la implementación de este convenio internacional a una escala local a través de el trabajo con los gobiernos estatales para que ellos puedan incorporar estos instrumentos que se acuerdan a nivel internacional por medio del Convenio de Diversidad Biológica y que ellos puedan integrar criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en todas las políticas públicas. ¿Cuántos estados están involucrados en este proyecto? Bueno, actualmente están involucrados cerca de 19, 20 estados. Es muy importante decir que es una participación voluntaria. Los estados no tienen obligación de participar en este programa. Intervienen a partir del convencimiento de que es importante promover el valor sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios que son importantes para los seres humanos, para nuestro desarrollo y para nuestro beneficio, y es a partir de esto que participan los estados, que nos buscan para que los apoyemos asesorándolos en cada fase del proceso. Y hablando de esta responsabilidad que toman los estados para implementar este tipo de proyectos que, como bien mencionas, los únicos beneficios que van a dar son para el planeta, para el lugar donde vivimos los seres humanos, y el impacto se va a ver aparte en temas como el turismo, ¿no? En las cosechas. ¿Cuáles han sido de los estados más destacados por su participación? Pues, digamos, sería muy difícil identificar algún estado y quizás hasta sería injusto porque todos están participando con mucho entusiasmo, pero digamos, por ejemplo, Morelos fue el primer estado en entrar a este proceso, fue el primer estado en formular su estrategia estatal de biodiversidad. Después se incorporó Michoacán y fue Morelos el segundo estado en tener su estudio sobre biodiversidad. Este proceso incluye, digamos, la formulación de 2 documentos. Un estudio de biodiversidad, que es el diagnóstico de qué es lo que tiene en el estado en materia de biodiversidad, tanto de especies como de ecosistemas, y a nivel del conocimiento, ¿no?, genético que se tiene de algunas especies nativas. Y posteriormente, ya que sabemos qué es lo que tenemos con este estudio, formulamos la estrategia, que es qué es lo que voy a hacer para poder conservar y usar de manera sustentable todos estos recursos naturales que tengo en mi estado. Y además Morelos, bueno, es el primer estado que está estableciendo una comisión estatal de biodiversidad. Justamente ayer estuvimos en el estado de Morelos con el doctor José Sarucán, exrector de la UNAM y ahora coordinador nacional de la CONABIO, y el gobernador del estado de Morelos, para firmar, digamos, el convenio de colaboración mediante el cual se creará esta Comisión Estatal de Biodiversidad, que tendrá funciones, digamos, muy parecidas a la de la CONABIO, que es crear información, fomentar información, la creación de conocimiento sobre biodiversidad para la toma de decisiones. Y bien, nos hablas del proceso tan complejo que es primero el estudio por parte de los científicos, luego se hace un plan, luego viene la estrategia, se empieza a realizar. ¿En qué momento entra la sociedad en este proceso? Bueno, a la sociedad procuramos involucrarla desde el principio, ¿no? El gobierno, digamos, es el interesado, es el convocante. CONABIO va como apoyo al gobierno, y el gobierno es quien convoca a todos los sectores. En el estudio de biodiversidad es muy lógico que sean sobre todo los científicos y los investigadores quienes participen en mayor medida, pero una vez que tenemos estos estudios, los estudios son puestos a disposición de la sociedad, son repartidos en bibliotecas, en municipios, y además, algo muy importante, también se suben a la página de internet de la CONABIO y en las páginas locales, por ejemplo, de los estados, para que cualquier gente pueda tener acceso a estos estudios. Digamos, ahora tenemos ya un registro de que han participado cerca de 1.300 expertos
de todo el país, en aportando esta información sobre la cual han trabajado durante tanto tiempo para estos estudios que están en su mayor parte, digamos, escritos no de manera tan técnica, sino para que sean fáciles de entender en las páginas. Exacto, precisamente. Esa es la intención, que sea la información esté un poco más digerida para que pueda pues el tomador de decisiones, que va desde un niño de 12 años hasta un político, ¿no? que tenga acceso a esa información. Y fíjate, qué bueno que tocas el tema, porque yo creo que parte del adquirir conocimiento siempre es cómo se plantee, cómo te lo den. Y hablando de temas científicos, es muy complicado cuando de pronto te quieres involucrar como sociedad, abres una página y no entiendes absolutamente nada porque hay una terminología muy específica, das un paso atrás. En este caso se han preocupado, en la página podemos ver absolutamente todos los procesos, los proyectos, las estrategias y un ejemplo de cómo podríamos participar con esta estrategia en particular de estrategia estatal a favor de la biodiversidad, ¿cuál sería? Bueno, hay, digamos, muchas maneras de participar. Incluye una muy importante, creo que acercarse a conocer de manera mucho más específica la biodiversidad que tiene cada uno de los estados. Y esa información la van a poder obtener a través de los estudios de biodiversidad. Involucrarse en donde estás viviendo. Sí, una vez que conoces lo que tienes, entonces lo puedes valorar y entonces puedes encontrar maneras de usarla de manera más sustentable, ¿no? Por ejemplo, no comprar especies, ¿no? O bueno, individuos de especies que vienen del tráfico ilegal, ¿no? Esa sería una manera. ¿No? Siempre verificar que las especies que estás o los individuos de especies que estás comprando, por ejemplo, de aves, pues vienen de unas unidades de manejo, ¿no? Que están certificadas por Semarnat, por la Secretaría de Medio Ambiente. Que se va a cuidar que el animal no padezca en su trayecto. Exacto. Esa sería, ¿no? Una de las Ese es las el claro ejemplo. Pues muchísimas gracias, Andrea. La página la pueden visitar, es www.conavio.gov.mx. Igualmente la estaremos subiendo a nuestra página de Facebook para empezar. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros con un tema tan interesante. Gracias a ti. Ya estamos de vuelta en nuestra sección para empezarte con Cassandra, listos para preparar acuarela. Así es, Efe. Entonces saquen pluma y papel para que anoten los ingredientes de cómo se elabora la acuarela. Muy bien. Miren. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por hablar un poquito de cómo está hecha una acuarela. Miren, todos hemos tenido contacto con una. Como ven, es un estuche y son unas pastillitas. Sí. Si ven, pues están duritas. Hay algunas acuarelas que se venden líquidas. Hoy vamos a preparar estas que se endurecen. Estas pastillitas, ¿de qué están hechas? Por favor. Entonces, vámonos ingrediente por ingrediente. Ingrediente por ingrediente, pásame esto. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a empezar con el primero, que va a ser el aglutinante, el que va a pegar, que es que es la goma arábiga. Goma arábica, la podemos encontrar en droguerías. En droguerías. La goma arábiga también se usa para hacer las gomitas de dulces. Ay, qué rico. Sí, casi en muchos de los dulces que comen nuestros niños y nosotros también, viene la goma arábiga. Es un producto que se extrae de sauces de Arabia Saudita, por eso se llama goma arábiga. Sin embargo, ahora ya se puede obtener de África y de América. Ahí es la única manera, la goma arábica, de poder condensar la acuarela, fíjate, o existe, o por ejemplo, existe una goma arábiga artificial. No, esta es natural. Siempre tiene que ser no natural. Es sintética. Ahorita van a observar cómo nuestros materiales son orgánicos. Ok, muy Entonces bien. tenemos nuestra goma arábiga. Después tenemos este polvito verde que se llama hiel de toro o bilis de toro. Okay. Aunque ustedes no lo crean, esto es la bilis del toro. De cuando se enoja. Seca, sí, cuando se enoja. Se seca y se pulveriza. Y es muy interesante cuál es la función que tiene en la acuarela. Así como en el toro, nosotros también en nuestro proceso digestivo
La bilis lo que hace es ser un poderosísimo disolvente. Entonces nos ayuda a disolver las grasas, ¿no? Entonces mejora nuestra digestión. Entonces lo usamos en la acuarela porque necesitamos que el pigmento quede muy bien disuelto. Es la técnica que exige que el pigmento esté perfectamente disuelto. Que realmente se deshaga todo, Sí, todas las bolitas que tiene. Ahora, a mí me interesaría saber, Cas, ahorita que mencionas, el toro suelta la bilis Sí. y se adquiere para hacer este material. ¿Cómo se adquiere? O sea, no sé, o sea, ¿cómo es el proceso? Tal cual, la vesícula biliar se toma, se seca y se pulveriza. Ya muerto el toro. Sí, bueno, evidentemente, Ay, sí, sí, por no favor. podría sobrevivir sin vesícula biliar. Bueno, no creo, con todos No, pero que esos hubiera algún estómagos que proceso tiene, especial. No Digo, creo. Y hablando de biodiversidad y de cuidar las especies, Sí, ya me quedé. ¿Ya ven? Cómo Hay que hasta en la aclarar. acuarela también tiene que ver toda nuestra fauna y flora. Hay Sí. que aclarar. Muy bien. Tenemos entonces goma arábiga, bilis de toro. Después aquí es transparente, pero tenemos aquí glicerina. Ok. Tenemos el pigmento, en este caso yo escogí el ocre para muy hacer bien. el color de la acuarela. Aquí tenemos un poco de formol para que no se echen a perder las pastillitas de acuarela, porque si no le ponemos un poquito de formol, les van a salir hongos, porque están, acuérdense que es a base de agua, Sí, tiene entonces agua. tienen humedad, entonces Sí. los hongos atacan Todo. rapidísimo. Entonces, si no ponemos unas gotitas de formol, Corremos el riesgo. Sí, de que se echen a perder nuestras acuarelas. Mira, aparte está divertidísimo. ¿Eso lo podemos hacer para los niños con una supervisión de un adulto? Sí, claro, con una supervisión y se pueden preparar y escogen sus colores y les va a dar mucha emoción ver cómo se fabrican. Y van a estar como yo, que estoy como niña, que lo que más me emociona es la bilis del toro. Sí, claro. Entonces, tenemos también agua y esto que es aguamiel. Va a ser mitad de miel, miel de abeja. Normal, comprada en el supermercado. Ándale, de esa, con agua, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar nuestra goma arábiga y vamos a pesar. Yo voy a hacer la receta, digamos, en chiquito, porque vamos a preparar un poquito nada más de muestra, pero la receta original son 31 gramos de goma arábiga. Van a decir, ahí empieza qué para que quede. exagerados, 31 gramos. No, Pues, pero está bien. Ahí empieza para qué quería Cassandra que todos tuvieran el lápiz y papel. 31 gramos ahí está, de ¿no? goma arábiga. Ahí no veo la báscula, vamos a voltearla un poquito. Sí, 31. Ahí está. Entonces Ahí sí. vamos a ponerla aquí en nuestro platito. Después Ok. vamos a agregar 100 mililitros de agua. Aquí tenemos nuestra agua. Vamos a ver, aquí tenemos casi 150. Vamos a agregar. Ofe, Sí. yo te veo muy animada a Sí, que me yo ayudes. quiero hacer. Ya Entonces, me puse te mi pido, mandil, no por me favor, desperdicies. Vamos a recorrer esto un poquito. A que me ayudes a disolver un poco nuestra goma en el agua. Mientras yo voy agregando los demás ingredientes. Vamos a poner un poquito de bilis de toro, con un poquito es suficiente, es como media cucharadita. Ok. La voy a espolvorear. Y sabes que siempre es muy importante, al igual que como con Mariano lo decimos, el orden. Sí. O sea, por favor, sigan el orden que el Cassandra les está dando, Ahora vamos a agregar, tal cual. yo ya aquí lo tenía medido, 10 mililitros de glicerina. Vamos a agregarla. ¿Ven? La glicerina es mucho más espesa que el agua. Sí, es bonita. Sí, es muy bonita. Vamos a agregar el aguamiel. El aguamiel vamos a usar 20 mililitros. Aquí, déjenme ver, lo voy a calcular. Ahí está. Vamos a agregar un poquitito más. 20 Hay que deshacer mililitros. todas las bolitas. Y vamos a agregar el formol, que es lo único que nos falta, hasta el final. Vamos a deshacer todas las bolitas. ¿Tienes alguna técnica mejor que la mía, que es como de huevos revueltos? Pero no te preocupes. Digamos que como estamos en vivo y el público nos Sí, que entiende vean. en casa, Sí. imagínense que ya no tiene bolitas esta mezcla, que está perfectamente disuelta. Pues ya está casi, ¿eh? Ahí va, Ahí ahí va. va, ahí va. Y vamos a someterla a calor. Eso es muy importante. Si la goma arábiga no es sometida al calor, no tiene ese poder de aglutinar, de pegar todas las partículas de color y todos los ingredientes. Entonces vamos a prender un poquito nuestra... Ok, te acerco la... Mira, vamos a hacer una cosa, acercamos la parrillita a este Vamos lado, a en lo que yo sigo calentarla. mezclándola. Y vamos La goma. a ponerla encima, con cuidado, por favor, Ofe. No tiene que ser como específico a goma, digo, a baño fuego, amarillo y a baño eso. María No, o fuego porque lento. en realidad nada más es una calentadita.
Ok. Así, muy sencillo. Con que ¿Sigo? agarre calor, sí, por Sí. favor. Vamos que- a esperar a que caliente. Afortunadamente estas parrillas son muy eficaces Rapidísimas. y se va a calentar. Fíjate que esta receta que les estoy ofreciendo tiene, digamos, como un resumen de muchos libros de las recetas, algunos dicen no lleva miel, otras dicen que no lleva glicerina, entonces yo prefiero juntar todos los elementos. Y ya experimentaste como artista Sí. plástica. Y fíjate, entonces- mira, las acuarelas que están del otro lado tienen unos 10 años conmigo y están perfectamente, funcionan de maravilla. Es decir, están más que probadas. Muy bien. Sí, más Y eso que es lo más probadas. importante. Siempre hemos confiado en todo lo que nos dices, Cas, porque tienes una trayectoria, cabe mencionarlo, que Cassandra tiene una trayectoria muy interesante en el mundo del arte. Ay, pues gracias. Actualmente es embajadora de arte contemporáneo en Asia, imagínense. Entonces, para que de verdad pongan 31 gramos que les está diciendo. Sí, por favor, sean precisos con las recetas porque luego no salen. Exacto. Bueno, vamos a apurarnos un poquito, vamos a desconectar el fuego aquí para que no tengamos accidentes. Vamos a poner un poquito de nuestra mezcla, tengan cuidado porque está Mucho cuidado. caliente. Y tiene un olor muy raro, muy feo, para Sí, ser sincera. pues es que huele a bilis de toro. Exacto. Vamos a poner un poquito de nuestra mezcla aquí, ¿sí? Esto lo voy a poner aquí sobre la madera porque está caliente. Y vamos ahora sí a poner el color. Ok. Si me ayudas, Sofe, Sí, vamos claro a que sí. mezclar el color con nuestra mezcla. Van a pensar, pero esa mezcla tiene colores como Sí, ya está como cafecita, cafecita verdosa. pero en realidad no pasa nada. No va a alterar el color. Si pusiéramos pigmento blanco, realmente va a quedar blanco. Blanco. No se preocupen. Vamos a poner más color. Ok. Aquí en esta técnica sí se usa bastante pigmento. ¿Y esto por qué es? Si ponemos mucho pigmento, a la hora de que las usemos, con un pincelazo vamos a poder teñir. Entonces va a quedar perfecto. Sí, no va a ser como que tengamos que dar muchas Así, manos. darle y darle, no. Que eso es muy De hecho, incómodo. las acuarelas que encuentren corrientes son las que hay que darle muchas vueltitas a la pastilla con el pincel para que salga el color. Una acuarela de buena calidad, con un pincelazo Queda. ya sale. Y Cas, a mí se me hace algo muy interesante ahorita el mencionarlo. Sí. Por ejemplo, toda esta cantidad de materiales, ¿a ti en cuánto te salió? Porque seguramente están pensando, igual y me compro un botecito y me sale más barato. Claro. La calidad, como lo acaba de mencionar, no es la misma, pero hay que hablar de economía también. Pues mira, en general la goma arábiga, la piel de toro son muy baratas. Aquí, digamos, los que podrían salir más caros son algunos pigmentos. Acordémonos que hay pigmentos muy caros como los violetas o como el ocre, que es muy barato. Un botecito de pigmento Sí. así sale en 20 pesos. ¿Y un aproximado sería? Pues es que mira. Lista mi obra de arte. Ahora entonces, mira, yo uso siempre estos estuchitos para hacer hielitos en el refrigerador. Y entonces, si me ayudas a vertir esta mezcla en uno de los huequitos. Entonces no tienen que gastar en un estuche elegante para hacer la acuarela. Agarran su portahielitos Eso. y entonces, exacto, como lo estás haciendo tú, Ofe, se vierte y van a decir, pero está aguado. Sí, hay que esperar unos 2 días Ajá. y entonces ya se va a evaporar todo el agua que contiene nuestra mezcla de acuarela y va a quedar como la que tenemos de aquel lado, ya totalmente sólida. Seca, sólida. Y va a funcionar como cualquier acuarela que compren en alguna tienda especial. Y te va a durar años, Cas. Años, años. Fíjate que es muy importante aquí observar que no tienen tapitas individuales. Sí. El óleo, por ejemplo, hay que tapar cada tubito. En este caso no, porque eso va a ayudar a que no tenga invasión de hongos. Maravilloso. Pues ahí está una técnica nada cara, accesible para niños, para divertirse Sí. y con una historia padrísima que ya nos claro. contaste. Ya saben que la piel de toro es buenísima para disolver. Sí, y para qué se utilizaba en el Renacimiento. Claro. Eso es lo más importante. Nos vamos con un bonito programa. Que tengan un buen fin de semana. Sí. Muchísimas Disfruten gracias. el Cas. domingo, por favor, vayan a Sí, museos. vayan a museos o pónganse a hacer este tipo de actividades. Les mando un beso. Soy Ofelia González. Que tengan un bonito fin. Gracias, Cas. A ti, Ofelia, adiós.